Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 100. Muchas felicidades para los que han llegado a este número y sobre todo, pues gracias por la perseverancia y un gusto también estar compartiendo contigo la palabra de Dios. En verdad para mí ha sido un privilegio estar contigo durante estos 100 días. Ojalá y podamos seguir creciendo más en la gracia y la misericordia de Dios. En este día vamos a compartir del Evangelio según San Juan, capítulo 4 al 6 y Proverbios, capítulo 5, versículos del 7 al 14. Vamos a preparar nuestras Sagradas Escrituras si así lo deseamos o simplemente continuar el audio. Vamos a preparar también nuestro corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que aumentaba el número de los discípulos de Jesús y que bautizaba incluso más que Juan. La verdad es que Jesús no bautizaba, sino que los hacía sus discípulos. Cuando estos rumores llegaron a Jesús, abandonó Judea y regresó a Galilea. En su viaje, atravesó Samaria. Llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús: «¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana?» Hay que señalar que los judíos y los samaritanos no se trataban. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te lo pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva». Contestó la mujer: «Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo, sus hijos y sus ganados. ¿Acaso te consideras más importante que él?». Jesús contestó: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que bebe del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero darle se convierte en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna». Entonces la mujer exclamó: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua». Jesús le dijo: «Vete a tu casa, llama a tu marido y regresa aquí». Ella le contestó: «No tengo marido». Jesús continuó: «Cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios». Jesús respondió: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrá que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en que la cuales los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga nos explicará todo». Entonces Jesús le dijo: «Soy yo, el que está hablando contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o qué estaba hablando. La mujer dejó ahí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come algo». Pero él les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Será que alguien le ha traído de comer?». Jesús le explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su salvación».
¿No dicen ustedes que falta todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada, observen los campos sembrados, que ya están maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegra juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y el otro que cosecha. Yo los he enviado a cosechar en campos que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían que se quedara con ellos. Y permaneció con ellos 2 días. Al oírlo personalmente, fueron muchos más de los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 10 días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, que había visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: si no ven signos y prodigios, son incapaces de creer. Pero el funcionario insistía: Señor, ven pronto, antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo ya está bien. El hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba a su casa, le salieron al encuentro sus criados para darle la noticia que su hijo estaba bien. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría. Los criados le dijeron: ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre comprobó que la mejoría de su hijo había comenzado en el mismo momento en que Jesús le había dicho: tu hijo ya está bien. Y, creyendo en Jesús, él y todos sus ayudos. Este segundo signo lo hizo Jesús al regresar de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Ahí en Jerusalén, cerca de una puerta llamada de las ovejas, un estanque conocido con el nombre hebreo de Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos había muchos enfermos recostados en el suelo, ciegos, cojos y paralíticos. Había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo ahí, tendido, y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se ha adelantado. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Los judíos se dirigieron al que había sido sanado y le dijeron: hoy es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Él respondió: el que me sanó me dijo: toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y camina? Pero él no lo conocía ni sabía quién le había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la muchedumbre que se había reunido ahí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar más, pues podría sucederte algo peor. El hombre fue a informar a los judíos que era Jesús quien le había sanado. Jesús hacía obras como estas en sábado, por eso los perseguían los judíos. Pero Jesús les respondió: mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo también en todo tiempo. Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Jesús continuó diciendo: yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El que hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras, y le manifestará todavía cosas mayores,
de modo que ustedes mismos quedarán maravillados, porque así como el Padre resucita a los muertos, dándole la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre nunca juzga a nadie, sino que le da al Hijo todo el poder de juzgar, y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Yo les aseguro que quien acepta lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. No sufrirá un juicio de condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todo lo que oigan vivirán. Pues así como el Padre tiene el poder de dar la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder, y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Si me presentara como testigo mismo, mi testimonio no tendría valor. Es otro el que testifica a mi favor, y su testimonio es válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testimonio humano que testifique a mi favor. Si digo esto, es para que ustedes se puedan salvar. Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba. Ustedes quisieron durante algún tiempo alegrarse con su luz, pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo obras que el Padre me encargó llevar a término. También hablan a mi favor el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro. Su palabra no ha sido aceptada por ustedes. Así la prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre. Estudian apasionadamente la Escritura, pensando encontrar en ella la vida eterna. Pues bien, también la Escritura habla de mí, y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptar para que tengan vida. Yo no busco la gloria que puede dar los hombres. Además, los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Yo he venido a dar parte de mi Padre, pero ustedes no me aceptan. En cambio, aceptarían a cualquier otro que viniera en nombre propio. ¿Cómo van a creer ustedes si lo que les preocupa es recibir gloria unos de los otros y no se interesan por la verdadera gloria que viene del Dios único? No piensen que voy a ser yo quien los acuse ante mi Padre. Los acusará Moisés y quien tiene puesta su esperanza. Él escribió acerca de mí. Por eso, si creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Capítulo 6. Algún tiempo después Jesús pasó a la orilla del lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió a la montaña y sentó ahí con sus discípulos. Estaba próxima la fiesta judía de la Pascua. Al ver Jesús que mucha gente acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a todos estos? Dijo esto para ver su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Entonces intervino otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús mandó a que sentaran todos, pues había mucha hierba en aquel lugar. Era unos 5,000 hombres. Luego tomó los panes y después de haber dado gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan lo que ha sobrado, para que no se pierda nada. Lo hicieron así, y con lo que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio aquel signo, exclamó: este hombre es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús se dio cuenta de lo que pretendían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo a la montaña, él solo. A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago.
Subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no había llegado donde estaban ellos. De pronto se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Había avanzado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que acercaba la barca, caminando sobre el lago, y tuvieron mucho miedo. Jesús les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Entonces quisieron subirlo a bordo, y al instante la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigía. Al día siguiente, la gente continuaba en la otra orilla del lago. Se había dado cuenta de que ahí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Otras barcas llegaron a Tiberíadas y se detuvieron cerca del lugar donde la gente había comido el pan, después que el Señor había dado gracias a Dios. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla y le dijeron: «Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense por conseguir no el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida eterna. Este es el alimento que les da el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para actuar como Dios quiere?». Jesús respondió: «Esto es lo que Dios espera de ustedes, que crean en aquel que Él envió». Ellos contestaron: «¿Qué señal puedes ofrecernos para que, al verla, te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo». Jesús le respondió: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús le contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed». Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no rechazaré nunca al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo recite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los recitaré en el último día». Los judíos comenzaron a murmurar de Él, porque había dicho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Decían: «Este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo?». Jesús respondió: «No sigan murmurando. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no se lo concede, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí». Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Les aseguro que el que crea tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Jesús añadió: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo lo doy para la vida del mundo». Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, de los cuales se preguntaban: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre». Todo esto lo expuso Jesús enseñando en el sinagoga de Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, dijeron: «Esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?». Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: «¿Les resulta difícil aceptar esto?
¿Qué ocurriría si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no creen. Dijo esto Jesús porque sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y añadió: por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no se le concede. Desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús entonces concluyó: ¿no los elegí yo a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente uno de los 12, lo iba a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al haber escuchado el Evangelio de San Juan del capítulo 4 al 6, es muy significativo ver dos comunes. Primero, el hablar del agua, porque en el capítulo 4 nos habla de la samaritana y Jesús, donde Jesús se encuentra con la samaritana, y después, al haber meditado el libro del Evangelio de San Juan, vemos en el capítulo 4 acerca del encuentro con la samaritana. Este encuentro habla del agua viva, pero asimismo en el capítulo 5 habla también del signo de la fuente donde se encuentra el paralítico. Y después empieza a hablar Jesús acerca de quién es Él, pero de manera especial en el capítulo 6 habla del pan vivo, el pan que viene a traer la salvación. Estos tres signos de el agua, la autoridad y el pan no solamente testifican quién es Jesús, sino a qué ha venido a este mundo. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el Evangelio según San Juan, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 5, versículo 7. Así que, escúchenme, hijo mío, y sigue los consejos que te doy. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Así no entregarás a otro tu honor, ni tu dignidad a gente despiadada. Así no disfrutarán extraños de tus bienes, ni el fruto de tu trabajo se irá a casa ajena. De lo contrario, gemirás cuando llegue el final, cuando tu cuerpo y tu carne se agoten. Entonces dirás: ¿por qué rehace la disciplina y mi corazón despreció la corrección? ¿Por qué no escuché a mis maestros y no hice caso a mis educadores? He estado al borde de la rutina total ante la asamblea y la comunidad. Oración final. Padre bueno, tú que nos has dado a Jesús como el agua viva, como el pan del cielo, y especialmente has dado testimonio de Él, porque Él es nuestro Mesías y nuestro Redentor, haz que podamos seguir sus pasos y conocerlo cada día más, para así enamorarnos más de ti y encontrar siempre tu voluntad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, un día más hemos terminado la lectura de la palabra de Dios, esperando que sigas llenados de su gracia y de su amor. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.